Continuemos con los otros tejidos. Siempre voy a poner esta diapositiva pasando un tejido para que no nos olvidemos, ¿no? Ahorita acabamos de ver el tejido epitelial. Nos toca el conectivo, ¿ya? Y del conectivo tenemos estos, aquí hay pocos, ¿no? Vamos a ver en otra imagen esta, que va a estar más completa. El tejido óseo, cartilaginoso, denso y laxo, adiposo y sanguíneo, ¿ya? Ese Esos vamos tejido a ver. epitelial solo contiene eso, ¿no es cierto? Sí, facilito, ¿no? No hay más. Lo más importante serían los tipos de uniones en lo que es en la parte lateral y basal, ¿verdad? De lo, y reconocer el tipo de placa histológica que es por sus células. Exacto, más que nada tienes que reconocer qué epitelio tiene. Y en base a eso puedes saber qué función hace. Ok. Normalmente la función de tejido epitelial, ¿cuál es? Es de recubrimiento y de protección principal. Ok. Eso me faltaba anotar y es lo más importante. Ujú. Hay epitelios de revestimiento interno de mucosas que tienen inmunoglobulina A. Y eso impide también que entren los patógenos y nos infecten. Epitelial. Cuando ya vamos a hacer si es endocrino o exócrino, también debe ser de secreción y absorción, ¿no? Ujú. En Listo. glándula. Ajá. Chévere. Ya, muy bien. Sensorial no vimos porque eso vamos a verle con nervioso en conjunto. Ya, muy bien. Entonces, el conectivo también se llama de conjunción porque va a estar uniendo cosas. ¿Ya? Otros tejidos. Y tenemos aquí el origen de las células del tejido conectivo, que es algo que ya vimos en diferenciación celular. Hay una célula madre que va a diferenciarse en otras células y va a formar los diferentes tipos de tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, la primera, Es el cambio de funciones, la diferenciación de celular, ¿no? exacto, más es la especialización, porque en sí las células madre no tienen función, sino que se van a especializar después, van a Listo, adquirir doctor. una función, ¿ya? ¿Cuál es la Mm, función del tejido conectivo? Es unir, ¿no es cierto? Unir y dar nutrición, porque este es el que tiene la sangre, para darle al tejido epitelial. Listo. ¿Ya? Entonces, el, vamos a ver, la célula mesenquimática indiferenciada. Esto por embriología, el mesénquima está en la capa media del embrión, que por cambios va a darme estos tejidos de acá. ¿Sí? Igual van a ser primero células madre del tejido que va a generar, ¿no? Entonces la primera va a ser condroblasto. Blastos son células inmaduras, células madre, no te olvides. Y siempre al madurar va a cambiar el blasto por cito, que es la célula madura ya funcional. Blasto. Blastoporcito. ¿Eh? Para hacer... Luego me puede enviar esta imagen, doctor, por favor. Ya, no hay problema. Ajá. Entonces, del condroblasto a condrocito me va a dar el tejido cartilaginoso. Condro es la palabra clave. Va a ser cartílago condro. Blasto, célula inmadura. Cito, célula madura. Facilito. Otra, el adipocito para hacer grasa. Otra, el fibroblasto. El fibroblasto es la célula principal en todo tejido conjuntivo porque va a formar fibras, eso le vamos a ver después. Las fibras que va a llenar el espacio que está debajo del epitelio, el fibroblasto. ¿Ya? Va a poner la matriz extracelular, también se le conoce a lo que está debajo de la lámina propia, matriz extracelular. ¿Ya? Estas, de acuerdo a las necesidades del cuerpo, pueden cambiarse a adipocitos o viceversa, ¿no? Si es que necesitamos guardar mucha grasa, el fibroblasto va a cambiar a adipocito por señales bioquímicas. O viceversa, cuando no estamos consumiendo mucha grasa, se va a formar el fibroblasto. A veces es por eso que salen las estrías cuando uno baja de golpe de peso.
Los adipocitos ya no tienen grasa, sino que se transforman en fibroblastos y ese espacio le llenan de fibras. Ya vamos a ver qué tipo de fibras también produce. El osteoblasto va a formar el osteocito. Osteo quiere decir hueso. Entonces esas son las células principales para formar hueso. ¿Ya? Y la célula, esto también ya vimos en otra diapositiva, para formar los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, es la célula madre hematopoyética, que va a diferenciarse en las distintas líneas de glóbulos blancos que tenemos aquí, los linfocitos, los monocitos, las células cebadas, y las células de la sangre propia, que es los glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Ya? Ya que estamos aquí, vamos a conocerles cómo son, ¿no? Porque más me interesa que les reconozcas, que sepas de dónde viene, ¿ya? El linfocito tiene, o es una célula blanca que en la sangre se encuentra en el 21%. ¿Sí? 21% de todos los elementos configurados de la sangre de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, ¿ya? Esta de aquí, como le ves, el núcleo es bien grande y el citoplasma se deja con un espacio de semiluna. Con eso le reconoces. ¿Ya? Otra, el monocito. El monocito es la célula más grande de las células blancas y tiene el núcleo como si fuera un corazón. ¿Ya? Aquí no se le ve tanto, no ayuda por lo que está de lado. Si giras un poco la cabeza, le vas a ver que está aquí el corazón, como nosotros dibujamos en las cartas de amor, tal cual. Es célula grande y el núcleo en forma de corazón. Dependiendo de los tejidos donde se encuentra, ya vamos a ver otro gráfico, va a cambiar de nombre. ¿Sí? A macrófago, por ejemplo, de la sangre pasa a los tejidos y cambia de nombre. Se llama macrófago. Ya habíamos visto algo de las funciones del macrófago, ¿no? Principalmente es comerse los patógenos en tejidos. ¿Ya? Las otras, los glóbulos rojos, ya sabes que tienen hemoglobina. La otra, el neutrófilo, tiene el núcleo seccionado, ¿sí? Seccionado, de 3 a 4 núcleos se le ve, ¿ya? Tiene el mismo espacio de un núcleo del monocito, pero está dividido en 4, con eso te das cuenta, neutrófilo, ¿ya? El eosinófilo tiene el núcleo dividido en 2 y tiene una fibra de cromatina en la mitad, el eosinófilo, y a se le diferencia porque en la pigmentación tiene puntitos rojos. Por eso se llama eosinófilo, porque carga la eosina de la hematoxilina eosina más a estos nódulos rojos. ¿Ya? Y la otra, el basófilo, que es el más escaso, no es un poco más difícil de encontrarle, tiene el núcleo es uno solo y las partículas de estas de acá se le ve de color azul. De vaso siempre es básico, ¿no? De la Los hematoxilina. neutrófilos, ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se les eh, diferencia? Es que no son ni sí, azules ni rojos los puntitos, son neutros. Con eso la diferencia, aparte de los 4 núcleos que tiene, los 3 a 4 núcleos. ok. Los eosinófilos tienen el núcleo seccionado, los neutrófilos también, ¿no es cierto? ¿Cuáles, perdón? ¿Cuáles me dijiste? Los eosinófilos. Los eosinófilos sí. Tienen 2 núcleos y se le ve como si fuera una letra C. A veces la letra C está al otro lado y se le ve el núcleo alargado. Ok, ¿cómo se llamaban los puntitos rojos? Eso no te dije. Eso de ahí en los eosinófilos tienen una sustancia que va a combatir las parasitosis y las alergias. Tienen histamina. Entonces, estos corpúsculos que son fundas, adentro tienen la histamina. Ok, doctor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, aquí tenemos las placas ahora sí del tejido conectivo. Eh, de acuerdo a la cantidad de fibras que vamos a tener debajo de la lámina basal, de la lámina propia,
vamos a tener de dos tipos, de acuerdo a la cantidad de fibras. Si es que las fibras están muy condensadas así, se les llama tejido conectivo denso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién produce las fibras? Es el fibroblasto. Entonces, de ley se le va a tener que ver un núcleo por ahí. ¿Sí? Que se les ve aquí. Esos núcleos son del fibroblasto. Acá se les ve penitas por aquí, unos núcleos chiquitos. Pero si las fibras se les ve aquí con la coloración eosina, más fuerte y todos juntos como si fueran láminas, ese es denso. Si es que las láminas están separadas y no tan pegadas y más se ven núcleos como esta de acá, eso es laxo. Ahí deja pasar la luz del microscopio más que este de acá. ¿Sí? Laxo. Y cada uno de los núcleos son los fibroblastos. Más le vas a ver como esta que como esta de acá en los tejidos. ¿Ya? Listo. El tejido adiposo ya de paso le vemos que son células que no tienen una forma regular y que dejan pasar la luz. ¿Sí? No tienen forma regular, no tienen núcleo y dejan pasar la luz. ¿Por qué? Porque ahí tiene grasa, los triglicéridos. Entonces, al momento de realizar el corte y al momento de teñir, se lava. Entonces, ahí se va la grasa. Por eso se ven como si solo fueran membranas vacías. ¿Ya? Y son células grandes en comparación con el epitelio mismo. Ahí le puedes comparar. Si te dejan mover la placa, le puedes comparar el epitelio con la grasa. ¿Ya? La sangre, aquí tenemos una breve porque vamos a ver después de otra lámina de la sangre, cómo le vemos a los glóbulos rojos, es lo que más se ve. Aquí tenemos un glóbulo blanco, que parece un neutrófilo. Y acá tenemos estos puntitos de aquí, no sé si las alcanzas a ver, esas son plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas no son células, son parte de una célula más grande, que era el megacariocito. Por algún lado ya le vimos a eso. El megacariocito. Desprende a la sangre estos pedacitos y se les ve ahí. Ahora una pregunta. Sí, Aparte de esto, yo he escuchado que otro tipo de cotejido que es la mesénquima. ¿Qué es la mesénquima? el mesénquima es un tejido no diferenciado de que se ven los embriones. O Pero sea, todavía no no es vemos eso. especializado. No es especializado. Ese se va a transformar en estos. En estos de aquí, el mesénquima. Ok. Ujú. Buena pregunta. ¿Ya? El cartilaginoso, es fácil de distinguirle. Al momento de ponerle en la placa parece como si estuvieras viendo gelatina de un color azul. ¿Ya? El cartilaginoso. Aparte de eso, le puedes distinguir porque las células forman una D. ¿Sí le ves? Esos son los condrocitos. La D de condrocito. ¿Sí? A veces están pegadas por la parte de la D. Aquí está una y acá está otra. Con eso les reconozco como si fuera una gelatina y las Ds de los condrocitos. Y el último, el óseo. El óseo tenemos dos. Aquí solo está el tejido compacto. Ya le vamos a ver después cómo le diferencio entre los dos tejidos. Vamos a tener una célula adentro que es el osteocito y a la periferia del osteocito va a formar láminas. El mismo osteocito va a producir láminas de calcio, fosfato y unos como cristales de azúcar que se llama hidroxiapatita. ¿Ya? De adentro hacia afuera, alrededor de la célula, calcio, fosfatos y la hidroxiapatita, hidroxi con H. Eso es lo que va a estar formando las láminas que va a dar resistencia al hueso. ¿Ya? Listo, Y doctor. listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, solo pido que luego me pase esto, porque no se ve re bien. No, no hay problema, ya te paso. Igual vamos a ver en otras imágenes, igual que los epitelios. Así que no te preocupes, que esto tienes que reconocerle bien, bien. ¿Ya? Vamos con vamos con el hueso, acordarnos un poco, antes de irnos al receso. El hueso largo, nosotros tenemos por ejemplo, que es el húmero, tres características. Las puntas, que se llaman epífisis, ¿Sí? las partes centrales que unen las epífisis, que se La llaman diáfisis. diáfisis, y justo por este lado,
lo que une la diáfisis con la epífisis, que se llama metáfisis, que en los varones antes de los 21 años y en las mujeres antes de los 16 años es cartílago ahí. ¿Ya? Más se ve cuando se toman radiografías a los niños que las partes están separadas, pero no es que esté fracturado, sino que el cartílago no absorbe los rayos X, sino que deja pasar y por eso no se ve. ¿Ya? Es un cartílago que permite al niño o al joven adulto crecer en largo. Las metáfisis.